Hemos dicho en muchas ocasiones que vivimos un tiempo muy particular, difícil, complicado, y sé que muchas personas se han de frustrar respecto a la actitud de otros en relación a su servicio al Señor y a su pueblo. No podemos ignorar que dentro del pueblo de Dios hay personas muy confiables, muy comprometidas, verdaderos discípulos de Cristo. Lo triste es que esto parece ser la excepción y no la regla, porque hay muchas personas que todavía no logran entender el precio del discipulado. Y tengo que decir que quizás muchos únicamente mantienen un compromiso casual, superficial, y quizás se pueden conocer como aquellas personas que por sus costumbres nos impresionan, aquellos que se dan fácilmente a llegar tarde a sus compromisos y justifican su tardanza. ¿Cómo no darnos cuenta de los que nunca le avisan a nadie acerca de su ausencia? Quienes, teniendo una responsabilidad, no aparecen para tomarla, lo que provoca que alguien más tiene que comenzar a correr y buscar la manera de reemplazar y de hacer cosas improvisadas de último momento, de última hora. Hay muchas personas que pueden decir sí a una responsabilidad, pero no mantienen una constancia a la asignación hasta realizarla. ¿Acaso nosotros no estamos familiarizados con muchas personas que justifican su falta de diligencia con excusas como teníamos una visita, el clima estaba muy complicado, era muy difícil, había mucha lluvia, o hacía mucho frío, o mucho calor, o estaba muy húmedo? ¿Verdad que acciones como estas no se tolerarían en el mundo secular? ¿Qué dice usted? Muchos cristianos, muchos que dicen seguir a Cristo, jamás estarían dispuestos a llegar a trabajar tarde el lunes. Temprano en la mañana estarían. Aunque quisieran, no se expondrían a eso, estarían ahí temprano en sus trabajos, pero fácilmente eluden sus deberes en la iglesia, y muchos sin siquiera experimentar algún dolor o pesar por hacerlo. Queridos, es un gusto encontrarnos nuevamente por este medio. Les envío un saludo muy cariñoso a todos y a la vez expreso, como siempre lo hago, mi gratitud. Gratitud por regalarnos la bendición de compartir este tiempo con usted. Estoy seguro que usted que se acerca a escuchar cada una de estas reflexiones está poniendo lo mejor de su parte para no solo ser alguien que escucha, un oidor, sino ser alguien que es un hacedor. Y así, de esa manera, siendo hacedores de lo que escuchamos, de lo que recibimos de parte del Señor, hacedores de su palabra, entonces nosotros juntos podemos alcanzar los desafíos, alcanzar victorias y los propósitos de Dios para nuestras vidas. Seamos más que oidores, hacedores de lo que juntos podemos recibir. Que todos ustedes estén bien, es mi deseo.
La idea con la reflexión de esta ocasión es darnos cuenta de la realidad en la que nos encontramos, sabidos de que la iglesia somos un ejército de voluntarios. Sí, somos voluntarios. Y a veces uno tiene que acostumbrarse o pensar, no queda de otra, que utilizar el recurso que se pueda utilizar. Ojalá tuviéramos mucho recurso. Pues el Señor está marcando a cada uno de nosotros para que nosotros seamos discípulos y vayamos en su nombre a hacer las cosas que Él nos pide hacer. Entonces tendré que decir que, ¿qué hacer? Bueno, seguir trabajando con personas a veces muy expertas en llegar fuera de tiempo y que no terminan de entender el privilegio de servir a los propósitos de Dios. Solo espero que usted y yo no seamos de este tipo de personas. Claro que tenemos que entender que la iglesia, como un ejército de voluntarios, que somos llamados por el Señor, los términos de Dios para nosotros no se discuten. Y que como parte de su ejército, nuestra disposición debe de ser obedecer de manera comprometida a todo lo que Dios dice. Lo que Él dice nos gobierna. Él es el Señor de nuestras vidas. Lamento mucho que para muchas personas el Señor solamente sea como un título, una referencia. Pero debe de ser, como hemos dicho en reiteradas ocasiones, Él debe ser el dueño, el Señor, a quien obedecemos, a quien seguimos, a quien servimos. Y pensando en todo eso, yo quiero que miremos un pasaje en la Biblia, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 9, versículo 57 hasta el versículo 62, y le oro al Señor que Él nos dé su entendimiento, su sencillez, la disposición de nuestro corazón para escuchar, para retener en lo más profundo de nuestro ser y permitir que la palabra, al ser reflexionada, al ser meditada por nosotros, también nos permita reaccionar y atender con cuidado lo que Dios quiere que nosotros atendamos. Recordemos, Él es el Señor y nosotros somos su ejército de voluntarios que hemos dicho, sí Señor, te seguiré. Y como voluntarios sabemos que los términos de Dios no se discuten. En Lucas, en el Evangelio de Lucas capítulo 9, antes de eso Jesús había hablado con sus discípulos. Había mencionado que el tiempo para partir, para terminar su ministerio aquí en la tierra, casi estaba llegando y que estaba afirmando su rostro para ir a Jerusalén, donde iban a terminar sus días en esta tierra. En el versículo 57, hablando, en medio de todas las conversaciones que tenía con sus discípulos, sucede algo que es interesante y me gustaría que usted y yo lo miremos. Y que miremos tres situaciones diferentes que nos pueden enseñar mucho a nosotros. En el versículo 57, Lucas capítulo 9, dice lo siguiente: yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. ¿No es cierto que esa es una afirmación que hemos escuchado muchas veces? De mucha gente diciendo: Señor, yo te voy a seguir a donde vayas, en todo lo que tú mandes, en todo lo que tú quieras y todo lo que tú digas. Pero ¿cuántas veces es real? ¿Es cierto eso? ¿Cuántas veces, más bien en la mayoría de los casos, se quedó solamente como un momento emotivo? Pero voy a leer todo el párrafo, todo este pasaje hasta el versículo 62. Versículo 57 al 62. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús:
Las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. En este corto párrafo miramos a tres personas diferentes, con diferentes problemas, con diferentes necesidades, como para avanzar a un nivel superior de relación o de discipulado con Jesús. Los tres tienen problemas, y problemas individuales que ellos necesitan atender. Quizás algunos de esos problemas sean los mismos nuestros, y necesitamos saber cómo atenderlos. Y me quedo con los primeros dos pasajes, Lucas 9, 57 y 58. Yendo ellos, iba Jesús con sus discípulos. Uno le dijo en el camino, alguien por ahí le dijo en el camino: Señor. Y mire con qué convicción esta persona se acerca a Jesús para decirle: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Veo aquí un primer hombre que se ofrece sin reserva alguna. Me parece que había mucho entusiasmo y estaba con alguna pasión él. El problema de él es no medir las consecuencias, medirlas de manera realista. Su entusiasmo probablemente era producto de la emoción, del momento que estaba, de lo que estaba ocurriendo ahí. Pero la emoción no le sostendría cuando la batalla se vuelva cruenta y dura. Y es una lección que uno debe de entender y aprender. ¿Cuál es el costo? Es necesario contar el precio. Es necesario. Si mucha gente puede decir: yo quiero seguir a Jesús, sí. Pero ¿entiendes el costo? ¿Entiendes el precio? Aquí hay alguien que se acerca a Jesús. Te seguiré. Yo sé, repito, cuántas veces no hemos escuchado frases así: te seguiré, Señor, yo sí, a donde sea que vayas. Esta persona ofreció a Jesús justamente eso, ser su seguidor e ir a donde Él quiere que vaya. No sé, uno puede pensar muchas cosas. Tal vez la motivación de esta persona era disfrutar de la presencia de Jesús, de la cercanía de los discípulos. Tal vez a él le gustaba escuchar las enseñanzas de Cristo. No sé, muchas cosas uno puede pensar. Quizás apreciaba y valoraba las cosas buenas que Jesús hacía. Cuántas cosas hermosas no habían visto durante la vida de Jesús, durante su ministerio. Y me pone a pensar, porque la primera reacción de este hombre es algo que suena muy bonito, pero Jesús quiere indicarle a él cuál es el costo. Y para ti, para mí también debemos de entender si conocemos el costo, porque hay mucha gente que ha dicho: quiero seguir a Jesús. Están siguiendo sus propios corazones, sus propios deseos, sus propias intenciones,
y lejos de seguir el deseo del corazón de Dios. Piénsalo, medítalo, reflexionemos sobre eso. Aquí hay uno que emocionado, entusiasmado, se acerca a Jesús. Yo te seguiré a donde quiera que vayas, donde sea yo, ahí voy a estar. Solo recuerdo a los discípulos diciendo, yo hasta la muerte te voy a seguir también, Señor. Y cuando llegaron los momentos críticos, todos salieron despavoridos. Uno de ellos le negó. Cuando uno oye a alguien diciendo así, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas, resulta como emocionante pensar qué bueno que esta persona tiene esa intención. Pero la pregunta es, ¿conoce el precio? ¿Por qué Jesús no le dijo al hombre simplemente, oh, qué bueno, querido, qué bueno, solo sígueme, bienvenido, sígueme y ya, se acabó? Jesús pudo haber dicho eso. Te felicito, que tienes una bonita decisión, estás bien entusiasmado, qué bonito que tú quieres seguirme a mí. Jesús no le dice eso. La respuesta de Jesús fue contundente, fue muy clara, y es una respuesta que debe ser muy clara para nosotros hoy, porque mucha gente anda buscando otras cosas, no seguir a Jesús con el precio de lo que Él demanda para nosotros. Y muchos fracasan porque no conocen el precio y no están dispuestos a pagarlo tampoco. Por eso Jesús, inmediatamente que aquel dice, yo te sigo, Jesús no le dice, bienvenido, sígueme. Quizás en otras ocasiones pudo haber hecho eso con otros y efectivamente lo hizo con otros. Le dijo a Mateo, Mateo, sígueme. ¿Y qué hizo Mateo? Inmediatamente soltó todo lo que tenía, para seguir a Jesús. Y él trabajaba cobrando los tributos de los judíos para los romanos. O sea, ofrecía su trabajo a los romanos que cargaban con tributos al pueblo judío. Ese era su trabajo, eso era su manera de vivir. Pero Jesús se acercó a él, lo vio y le dijo, sígueme. Y al instante le vi, Mateo, dejando su trabajo, le siguió. ¿Por qué no pasó algo similar acá? Interesante, pero la respuesta de Jesús es contundente. Él le dice, tú quieres seguirme, muy bien, pero tienes que saber esto. Las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre, hablando de él, no tiene donde recostar la cabeza. Está diciendo, tú quieres seguirme, pero quizás pensar un poco, no hay lujos, yo no te ofrezco mucha comodidad material, muchas aspiraciones de las que el mundo anda buscando, no te puedo ofrecer eso. Al contrario, la persona tenía que aprender a negarse a sí misma y sacrificar cuanto era y cuanto tenía en favor para satisfacer los propósitos de Dios. Por eso es que mucha gente no sigue a Cristo. Porque ya no se trata de nosotros, se trata de Él y de sus propósitos. Y este hombre, muy entusiasmado, le dice algo a Jesús y Jesús le contesta. Tienes que saber, las zorras, las aves tienen donde dormir, donde acostarse. Tienen una cama, tienen un lugar. Yo no. El Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Qué interesante respuesta. Ahí mismo en el capítulo 9 de Lucas, en el versículo 23, pienso otra vez, la respuesta de Jesús es,
contundente. Él quiere hacerle saber a este entusiasmado hombre que quiere seguirle, le quiere hacer entender cuál es el precio. ¿Sabes tú cuál es el precio? ¿Quieres pagarlo? Porque seguir a Cristo no es una cuestión de tener un estatus que nos da un nombre, una posición. Más bien es o tiene que ver con morir a nosotros mismos para vivir por Él y para Él, para Cristo. En Lucas capítulo 9, versículo 23, el Señor hablando a los suyos, enseñando, decía a todos, dice este pasaje, y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere acercarse, venir a mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Cuánto pudiéramos decir de solamente este pasaje? Entonces, todos los que queremos ir en pos de Dios tenemos que entender que hay un precio que pagar. ¿Cuál es el precio? Ya no yo, Él. Es lo que decía Pablo. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Morir nosotros para que la vida de Cristo en nosotros sea lo que se manifieste en y a través de nosotros. ¿Cuánto hay que aprender de eso? ¿Cuánto hay que tomar una responsabilidad sobre eso? ¿Qué pensaría usted sobre seguir a Jesús? Si la única cosa que se le puede prometer es la vida descrita en ese pasaje que leíamos en Lucas 9, 58. ¿Cuántos quisieran seguir a Jesús? Cuando lo único que hay, lo único que se puede prometer es: el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Porque mucha gente anda buscando otras cosas. Es cierto, no tengo ninguna duda, Dios sabe perfectamente cuáles son nuestras necesidades. Pero nuestras necesidades nunca deben de ser nuestra prioridad, nuestro Señor, sino Cristo. Y Él sabrá perfectamente bien cómo suplir cada una de las necesidades, de las carencias que tenemos y de las cuales Él sabe que estamos necesitados. Jesús mismo, quien está diciendo todo esto, es el perfecto ejemplo de negarse a sí mismo y ofrecer todo, absolutamente todo de sí, para hacer solamente lo que el Padre quería. Algunos pasajes nos hablan de eso. Filipenses, uno de ellos, en algunas ocasiones y hablando en otros términos, en base a otro tipo de enseñanza. También hemos mencionado este pasaje, pero quiero que nos refiramos a este pasaje porque en el capítulo 2 de Filipenses, en el versículo 5 al versículo 8, hay algo de lo que Jesús nos enseña para que nosotros que decimos: queremos seguirte, Señor, a donde tú vayas, queremos seguirte, que entendamos que hay un precio. Es tiempo de corregir muchas cosas que solo tienen que ver con cosas que decimos pero que no hacemos, cosas que sabemos pero que no vivimos respecto a lo que Dios manda en su palabra. Es necesario que se vea más de Cristo, menos de nosotros. Ya basta de estarnos mostrando mucho de nosotros y poco de Cristo. Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 8 dice: haya pues en vosotros estas personas que dicen: te voy a seguir, Señor, donde tú vayas. Ok, nosotros, tú y yo. Es un momento para pensarlo, reflexionar, corregir, cambiar. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús,
el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué mayor ejemplo tenemos? Jesús venía a cumplir los propósitos de Dios. Nosotros fuimos concebidos en el vientre de nuestra madre porque Dios así lo diseñó, así lo quiso. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos encontrar en Él que Él nos permitió vivir por un propósito. Y el propósito tiene que ver con lo que Él dice, no con lo que a mí se me ocurra, no con lo que yo pienso, sino con lo que Él piensa, con lo que Él dice. Y mi vida debe de servir para que el propósito por el cual nací se cumpla. Y eso es importante entenderlo, porque tenemos que asegurarnos que nos damos cuenta, que le preguntamos al que nos dio la vida: ¿por qué y para qué estamos aquí? ¿Qué quiere que nosotros hagamos? Y a la vez, cuando Él nos dice qué, dar respuesta a lo que Él dice. En la primera carta de Pedro, en el capítulo 2, en el versículo 21, una referencia más, muchas se pueden mencionar. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Jesús nos dejó ejemplo. Aquel hombre que le estaba diciendo a Jesús: te seguiré a donde quiera que vayas, ¿sabía eso? ¿Podía pesar el precio que implicaba el seguir a Jesús? Porque una buena intención no es suficiente, que es lo que mucha gente ha tenido, solamente una buena intención. Hay que ir más allá de una buena intención y tener la determinación y de asegurarnos nosotros que estamos en la capacidad, en el deseo, en la determinación de morir a nosotros mismos y vivir para Cristo. Mi pregunta: ¿cuánta gente conoce ese precio? Jesús mismo habla de Él como el Hijo del Hombre. Aquel que hablaba tenía que aceptar a Jesús como el siervo ideal. Jesús hablaba como el Hijo del Hombre. Aquel que estaba diciendo: yo te voy a seguir, tenía que ver a Jesús como el siervo ideal, como la persona correcta, perfecta, a quien imitar, a quien seguir, a quien servir. Jesús nos dio ejemplo de amor, de cuidar, de ministrar, de servir. Y cuando nosotros decimos: te voy a seguir donde quiera, esto es lo que tenemos que dejar que se manifieste en nuestra vida. También lo mismo, como decíamos en Filipenses, que en nosotros debe de haber ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Obediencia, obediencia, obediencia hasta la muerte. ¿Cuánta gente hay que dice: bueno, esto no me conviene? Pero no te conviene a ti, pero si conviene al propósito de Dios, deja lo que Dios quiere para tu vida, hazlo. Ese es el precio que tenemos que entender. Jesús estaba llamando a aquel hombre a aceptar e imitar el patrón de vida de Cristo, que no eran ni las comodidades, ni los lujos, ni las posesiones lo que determinaban que Él sirviera al Padre, sino una entrega al propósito de Dios. Quizás hoy muchas personas están entregadas, pero a sí mismas, no al propósito de Dios.
Nosotros tenemos la responsabilidad de darnos cuenta de eso y lo sabemos bien. Nosotros podemos evaluar nuestra vida cómo está y entonces darnos cuenta para entonces rendir, entregar totalmente a Cristo todo lo que somos, abandonar nuestras propias aspiraciones para tomar las aspiraciones de Dios para nosotros, que por cierto, las aspiraciones de Dios son mejores que cualquier aspiración que personalmente podamos tener. Obviamente hacer esto es lo que elimina a muchos candidatos, que así como aquel dicen, yo te voy a seguir donde sea, pero cuando piensan en el precio del discipulado, el precio del llamado, pues muchos dicen, no, hubo un hombre rico que se acercó a Jesús, pidiéndole a Jesús que le enseñara, que él quería seguirle. Jesús le invitó a vender todo lo que tenía, a entregarle a los pobres todo lo que tenían, todas sus riquezas. Pero el hombre, su Dios eran las riquezas, su Señor eran las posesiones que tenían, y no era capaz de soltarlas por Cristo. Él ya tenía identificado en su vida lo que era lo más valioso. Para nosotros, ¿qué es lo más valioso? Piénsalo y responde tú a tu corazón. O responde tú al Señor. Por eso decía, cuando uno piensa en el precio del discipulado, del llamado, del seguir a Jesús, que no son nuestros caprichos, no son nuestros alcances, nuestras metas, nuestras aspiraciones, sino las de Dios, eso elimina a muchos candidatos que tienen el entusiasmo, que pueden decir, yo te voy a seguir entusiasmadamente y con mucha emoción, pero que no pueden pagar el precio y no logran finalmente ser sus discípulos. Volvemos nuevamente a Lucas, el capítulo 9 que estábamos leyendo, los siguientes pasajes. El versículo 59 y versículo 60. Decíamos, es necesario saber el costo. Hay un precio que pagar. Y es un privilegio seguir a Cristo. También es necesario tomar acciones inmediatas. No es a nuestro tiempo, es al tiempo de Dios. Siempre pienso que mi vida tendrá valor y tendrá sentido, no si yo logro mis aspiraciones personales de todas ellas. Dios tiene cuidado. Pero mi vida va a tener éxito si yo logro que en mi vida se cumplan los propósitos de Dios. Si no, sería un completo fracaso. El versículo 59 del capítulo 9 de Lucas y versículo 60 dice, y dijo a otro, dejemos aquel que dijo yo te seguiré. Ahora Jesús se dirige a otro. Quizás algo llamó la atención de aquel hombre a Jesús, que Jesús quiso hablar con él. Fue Jesús quien invitó a este hombre a seguirle. Dice, y dijo a otro, sígueme. Así como le había dicho a Leví, a Mateo, sígueme. Cuando él dice sígueme, recuerdo a Mateo, al instante dejando todo, le siguió. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Mire lo que este hace. Él le dijo, usted dirá, caramba, qué respuesta la de este hombre. Y la respuesta nuestra, ¿cuál es? Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Y tú ve y anuncia el reino de Dios. ¿Qué vio Jesús en este hombre? Quizás vio en este hombre algo valioso.
algo que llamó la atención de Jesús, algo que hizo que Jesús se sintiera motivado a llamarlo. Fue Jesús, repito, quien llamó a este hombre y le dijo: sígueme. Seguramente es Jesús quien te ha dicho a ti: sígueme. Piénsalo bien. ¿Cuál va a ser la respuesta nuestra? Cuando Jesús dice a este hombre: sígueme, obviamente que eso le puso a él en la necesidad de tener que priorizar. Lo llevó al punto de tener que priorizar y tener que definir qué era lo más importante. En ese momento Jesús le dice: sígueme. ¿Qué harías tú? Porque aquel hombre lo que dijo fue otra cosa. Déjame que primero. ¿Qué cosas son primeras para ti? Si no es Cristo lo primero, realmente nuestra vida no tiene mayor sentido. Déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Mi prioridad, prácticamente está diciendo aquel hombre, es: necesito ir a enterrar a mi padre. No se sabe si está muerto o si está diciendo: voy a la casa para esperar que un día se muera, honrarlo. No, Jesús le está diciendo: sígueme, porque la urgencia es ahora. No es para después, es ya. Quizás mucha gente no lo mira así. Yo entiendo que hay veces hay cosas que nosotros no sabemos cómo resolverlas, y a veces eso nos abruma, queriendo nosotros ser los que controlamos las situaciones. Déjame que vaya primero allá a la casa y entierre a mi padre. Sí, las necesidades están ahí. Hay cosas que queremos nosotros resolverlas, poner la prioridad en ellas. Nosotros queremos enfrentar las situaciones, pero ¿qué significa eso? Que será hasta entonces que voy a decir: hoy sí voy a dejar todo para seguir a Jesús hasta que yo arregle todas las cosas. No, Lucas capítulo 14. Yo quiero que nosotros reflexionemos sobre esto y pensemos muy seriamente, porque usted sabe cómo está viviendo mucho creyente hoy, hablando del señorío de Cristo, pero lejos del señorío de Cristo. No se puede, no se debe. Yo espero que esto pueda estimular a otros a reflexionar y pensar sobre sí mismos. Y si nos encontramos que no entendemos el precio, y si nos encontramos con que no entendemos que es prioritario, es urgente hacer lo que Él nos pide hacer, no tratar de resolver todas las cosas antes nosotros. Si nosotros entendemos la urgencia que hay, entonces nosotros podríamos recapacitar y decir: Señor, ayúdame a ser tu discípulo, tu seguidor. Voy a ir donde tú digas y voy a hacer lo que tú mandas. Tú tienes cuidado de todo lo demás. Lucas capítulo 14, versículo 26 al versículo 27. Si alguno viene a mí, es lo que dice el Señor. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Usted dirá: bueno, pero ¿cómo voy a aborrecer? Bueno, el concepto es: si nosotros tenemos prioridades que no son Dios, no podemos ser discípulos. Nadie, nada puede ocupar el primer lugar. Nadie, nada puede ser lo primero en nuestras vidas. Solamente Cristo. Entonces la conversación que tenemos en Lucas capítulo 9 de Jesús hablando con esta persona me llama la atención por todo lo que está implícito ahí. Aún a pesar de haber vacilado un poco aquel hombre, razonó con él. Jesús le siguió hablando y le envió, le dijo, le hizo entender que lo prioritario es prioritario, que lo demás puede esperar. Y le envió a anunciar el reino de Dios.
¿Cuándo voy a anunciar el reino de Dios? Cuando yo tengo resueltos todos mis problemas financieros, ¿cuándo? Es cuando Dios dice, es ya, cuando Él nos llama ya, ahora. Y esto es lo que quería enseñar el Señor a este hombre. Y le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. Hay mucho trabajo por hacer. Y tú ve y anuncia el reino de Dios. Apúrate. Mi pregunta es, ¿cómo reaccionaríamos nosotros? ¿A qué tipo de decisión llegaríamos en una situación similar a esta? Bueno, usted tal vez tendrá una respuesta. Pero ¿a qué decisión debemos de llegar? Pensando en lo que hay en el corazón de Dios, en el deseo de Dios para nuestras vidas. Jesús animó a este hombre a actuar inmediatamente. No esperes, deja que los muertos entierren a sus muertos. Es importante. No está diciendo que no vale la familia. No. Es cierto, hay una necesidad, pero debemos de pensar en cuántos están muriendo sin Cristo. Que nosotros podamos ir a anunciar el reino de Dios para alcanzar, rescatar, permitirle al Señor ver nosotros cómo son soltadas las cadenas, las ataduras en la vida de otros y tenernos nosotros entender que hay un sentido de urgencia. Priorizar en lo que Dios prioriza. Mucha gente está hoy durmiéndose, solo teniendo a veces un estatus de pertenencia, como que si esto, la iglesia es como un club más. Tenemos que tener claras las prioridades. Cualquier compromiso social no debe cancelar la urgencia del llamado. Repito, cualquier compromiso social no debe cancelar la urgencia del llamado, ni puede cambiar que lo primero es lo primero y lo que Dios dice sea lo primero. Por eso tenemos que tener la sensibilidad de oírle a Él, de escucharle, de poner atención a lo que Él dice, lo que Él quiere y cómo lo quiere. En el capítulo 4 de Hechos de los Apóstoles, versículo 20, los que anunciaban el reino de Dios decían, porque les habían mandado a callar, a no hablar más en el nombre de Dios. Había habido un milagro. Pedro y Juan los maltrataron en el concilio. Les dijeron, no hablen más, no prediquen más, no mencionen más el nombre de Cristo. Pero ellos respondieron, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y aunque les amenazaron y todo, ellos no dejaron de hacer lo que Dios les mandó a hacer. La urgencia que hay, que Dios abra nuestros ojos y que el equipo de voluntarios de su ejército podamos entender la prioridad que hay, que es Cristo, su llamado, sus deseos, su propósito. Aprendamos de Jesús. Jesús nos dio ejemplo a nosotros. Él modeló perfectamente con su vida lo que Él está pidiendo también que nosotros podamos aprender de Él. Lo habíamos leído en una predicación anterior. Juan 9:4, el Evangelio de Juan. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Jesús nos da ejemplo. Él vino a hacer las obras del Padre. Volviendo nuevamente a Lucas, capítulo 9, versículos 61 y 62 ahora, para terminar este párrafo. Dijimos, hay un hombre que dijo, yo te seguiré, pero necesitaba aprender cuál es el costo de seguir a Jesús para ver si realmente él quería hacerlo. Hay otro que Jesús lo llama y le dice, sígueme, y este tenía que aprender que el llamado de Jesús es urgente. La prioridad de lo que Dios dice va sobre cualquier otra cosa, aunque sean necesidades muy personales.
La prioridad de lo que Cristo dice es lo nuestro, debe de ser lo nuestro. Versículo 61 y 62 dice: entonces también dijo a otros, un tercer hombre. Entonces también dijo otro. Este otro también dijo como el primero: te seguiré, Señor, yo te voy a seguir. Pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Este hombre, él se ofreció de manera personal y espontánea, estaba dispuesto. Pero había una condición, había un asunto de familia primero. Me parece a mí que aquí hay un hombre vacilante, quizás que no entiende todavía la urgencia, frío, no sé. Porque cuando se habla que Jesús dice ahí, Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Me da la impresión de que Jesús entendió que este hombre está diciendo: yo quiero seguirte, pero tengo muchos compromisos familiares primero, déjame atenderlos. Es una persona vacilante. Poner la mano en el arado tiene que ver con empeñarse en una tarea. Yo pongo la mano en el arado, me voy a empeñar a cumplir los propósitos de Dios. Si miro atrás, al arar, voy a arruinar. Los surcos se van a hacer todos torcidos. Hay mucha gente que no está arando rectamente con su propia vida y su vida tiene muchos surcos. Es importante, imperativo priorizar. Jesús es lo primero. Para muchos lo primero puede ser su familia, sus planes, sus negocios, su trabajo, su dinero, otros intereses antes que seguir a Cristo. Y es algo en lo cual nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Lucas 14:33, digo rápidamente: así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Mateo capítulo 6, versículo 33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mi pregunta es: ¿cómo se le habla a la gente hoy, a los jóvenes, a los adultos, a quienes les predicamos en la iglesia? ¿Cómo se les habla? ¿Lo hacemos tan claramente como Jesús lo hacía con los discípulos, con la gente que le decía: yo te seguiré, yo haré esto, lo otro? Lamentablemente hay que reconocer que en este tiempo estamos buscando solamente complacer, no tanto al Señor, sino nuestras propias exigencias o pensamientos. Muchos no logran entender el precio del discipulado. Seguir a Jesús cuesta todo lo que una persona es y cuesta todo lo que una persona tiene. Esta persona que se acerca a Jesús, la última, o a quien le dijo a Jesús: yo te voy a seguir, pero déjame primero, era un hombre vacilante. Quiero hacerlo, pero lo voy a hacer a mi tiempo. El discípulo de Cristo le pertenece a Él, permanece junto a Él, le obedece a Él. No podemos mirar atrás, no podemos arar dejando surcos torcidos en nuestras vidas ni en la vida de otros. No, nuestro servicio al Señor debe ser firme, recto. No quiero volver a ver atrás. Termino con un pasaje en Hechos capítulo 10, en Hebreos, capítulo 10, versículo 38. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. No creo que hay mucha explicación que hacer. El justo vive por fe, y si retrocede no agrada el alma del Señor. Termino. Queridos, el primer hombre estaba emocionado, entusiasmado,
pero no había pesado el costo. El segundo hombre no estaba listo del todo porque vio la urgencia de actuar hacia otras cosas cuando Jesús lo llamó. El tercero estaba listo a medias. ¿Por qué? Porque había muchos compromisos con su familia todavía. Tenía muchas cosas que eran prioridad para él, que le impedían realmente como discípulo de Cristo vivir para seguir a Jesús y para seguir su propósito. ¿Cómo estamos nosotros? Para mí esta es una lección importante para asegurarnos que si somos discípulos de Cristo, vivimos bajo su señorío, bajo su autoridad, agradando los propósitos de su corazón. Que Él sea nuestra prioridad sobre todo. No lo que nosotros pensamos, lo que Él dice. Y haciendo eso, estoy seguro, Dios se va a glorificar en nuestras vidas, a través de nuestra vida, a favor de otros. Que así sea con todos. Queridos, un gran abrazo para cada uno de ustedes. Se les quiere. Derribado pero no destruido, el Señor está contigo. Aunque todo parece difícil, vencerás. No hay problema que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás. Derribado pero no destruido, el Señor está contigo. Aunque todo parece difícil, vencerás. No hay problema que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás. Sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás. Derribado pero no destruido, el Señor está contigo. Aunque todo parece difícil, vencerás. Que sea más grande que su promesa de guardarte. Levántate en su nombre y pelea, vencerás. Vencerás.